Vivo en el noroeste del Pacífico, en el gran y verde estado de Washington para ser exacta. Una de mis resoluciones de Año Nuevo para 2020 fue perder el peso extra que había acumulado durante mi primer embarazo, peso que había mermado mi confianza y me había dejado sintiéndome un poco desaliñada. Mi esposo siempre me dijo que no le importaba, que me amaba sin importar qué, pero a mí sí me importaba. Puede sonar un poco de esposa trade, pero quiero verme lo mejor posible para él, así como él se ve lo mejor para mí. Pero el problema es que nunca, jamás, me ha gustado esa vibra que parece flotar en el aire en los gimnasios mixtos. Algunos lugares tienen miembros que parecen preocuparse solo por ligar o mirar a los demás, mientras que algunos gimnasios solo para mujeres están tan mal financiados que simplemente no vale la pena ir. Así que me dediqué a hacer senderismo. Siempre pensé que el aire libre sería súper bueno para mi salud mental, y he salido a caminar por el bosque como parte de la lucha contra la depresión postnatal, lo que fue muy efectivo para hacerlo. Recuerdo lo emocionada que estaba cuando conducía hacia una tienda de artículos deportivos para comprar un par de botas de senderismo ajustadas, junto con un montón de equipo impermeable colorido, mayormente en lila, mi color favorito. Se sentía como el comienzo de algo maravilloso. Ya estaba publicando en nuestro grupo de ultraligeros pidiendo consejos sobre equipo de senderismo especializado, y no podía esperar para informar sobre mi progreso. Pero mi primera caminata seria en solitario por el bosque fue todo menos relajante o edificante, y me dejó con un mayor respeto por la furia de la naturaleza de lo que jamás pensé que fuera posible. Mi esposo y yo arreglamos que él cuidara al bebé, mientras yo conducía hacia el Bosque Nacional Olímpico para una tarde de senderismo. Todo iba de maravilla durante aproximadamente una hora, mientras me esforzaba subiendo colinas, sintiendo cómo me ardían y temblaban los muslos cuando sentían el alivio de una pendiente descendente. Se sentía increíble, emocionante y verdaderamente edificante, al menos hasta que tropecé. Creo que mi bota atrapó una roca o algo escondido entre la tierra, pero sea lo que sea que pasó, me encontré rodando en la tierra debajo de mí, sujetándome el tobillo mientras hacía una mueca de dolor. Descubrí que aún podía ponerle un poco de peso, por lo que no podía ser peor que un esguince, pero aún así dolía como el demonio. Fue entonces cuando me sucedió lo más extraño y adorable. Un cuervo, un pequeño tipo de plumas negras, voló desde un árbol y aterrizó en un tocón cercano y comenzó a batir sus alas. Estaba dando pequeños saltos, aleteando todo el tiempo, graznando con todas sus fuerzas como si estuviera cantando para su cena. Me había visto caer y voló hacia abajo para ver si estaba bien, o al menos eso parecía, porque tan pronto como dije algo como, «Sí, estoy bien», solo me asusté. Se calmó y comenzó a observarme con cada uno de sus diminutos ojos negros incrustados en su cráneo. Con el tobillo aún adolorido, me levanté, me despedí de mi nuevo amigo cuervo, y luego comencé a cojear de regreso hacia mi coche. Lo que sucedió después me pareció lo más dulce del mundo. Mi nuevo pequeño amigo cuervo en realidad me siguió. Sí, me siguió muy de cerca, solo asegurándose de que estaba bien. Mientras me arrastraba de vuelta a mi coche, volaba de árbol en árbol, siempre permaneciendo cerca, graznando de vez en cuando solo para hacerme saber que todavía estaba allí para vigilarme. Honestamente fue un verdadero impulso. La caída realmente había sacudido mi confianza, y saber que la naturaleza tenía su propia manera de ser tan amable, tan compasiva, realmente me levantó en un momento en que absolutamente lo necesitaba. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que mi tobillo comenzó a hincharse realmente por el esguince, y obviamente con la hinchazón vino un aumento en el dolor. Ahora, sé que esto podría sonar loco, pero ese dolor intenso y mi incapacidad para escapar de él adecuadamente me trajeron recuerdos del parto. Y mientras estaba sentada allí en un tronco caído, quitando el peso de mi tobillo, me encontré rompiendo en llanto. Y justo como en algo sacado de una película de Disney, mi pequeño amigo cuervo bajó de un vuelo y comenzó con la misma pequeña canción y baile de preocupación. Me hizo hinchar el corazón en ese momento. De verdad lo hizo. Fue como una historia de Disney, algo así como la princesa llorando y su pequeño amigo pájaro. Pero luego, en lo que pensé que era un momento hermoso, escuché algo que hizo que mi sangre se helara. Algo se estaba moviendo entre los árboles, a unos 100 metros cuesta arriba. Algo enorme, algo que babeaba cuando me vio sentada en ese tronco caído. Era un oso grizzly recién salido de la hibernación.
y obviamente estaba hambriento. Lo que pensé que era mi pequeño amigo cuervo comenzó su canción y baile nuevamente, solo que esta vez era mucho más frenético que antes. Pensé que era una advertencia. No podría haber estado más equivocada. El oso comenzó un rápido descenso por la pendiente hacia mí, jadeando mientras se lanzaba a través de los árboles, pero estaba lista para él. Había logrado comprar el gas pimienta para osos más potente que pude encontrar. Una de las cosas que mis nuevos amigos del grupo de senderismo de Facebook habían insistido en que comprara. Lo saqué, quité el seguro y rocié una gran nube de gas pimienta amarillo brillante en el aire frente a mí. Estaba aterrorizada, convencida de que simplemente no funcionaría por alguna razón, de que el oso simplemente tendría demasiada hambre y soportaría el dolor para desgarrarme miembro por miembro allí mismo en el suelo del bosque. Pero funcionó, realmente funcionó. Tan pronto como el grizzly inhaló esa nube amarilla punzante, se detuvo en seco, parpadeó antes de comenzar a estornudar y a vomitar violentamente mientras el gas pimienta comenzaba a hacer efecto. No me molesté en quedarme para disfrutar de la victoria, digo. ¿Quién lo haría? Simplemente corrí hasta que sentí que mi tobillo estaba a punto de explotar. Pero afortunadamente, algún pequeño acto de misericordia divina me llevó directamente de regreso a mi coche, y de alguna manera realmente llegué a casa. Viví para poder contar esta historia, pero cuando lo hice un poco de investigación, y lo que pensé que era mi pequeño amigo cuervo, lo que parecía una amistad al estilo Disney entre la belleza y la bestia, no era nada de eso. Resulta que los cuervos y los osos tienen una especie de relación especial. A menudo, al avistar a un animal herido o enfermo, un cuervo volará desde un árbol y graznará como el demonio, no por ninguna preocupación, sino para dirigir a un gran depredador, a menudo un oso, hacia la criatura herida. Una vez que el oso ha terminado de devorarla, el cuervo puede comer las sobras. Y ese día en el bosque, muy bien podría haber terminado siendo yo parte de las sobras. El monte Fuji es uno de los volcanes más altos de toda Asia, y resulta ser uno de los sitios más sagrados de todo Japón. La montaña es un ícono cultural, y en un día despejado, aquellos que están ocupados con el trabajo o la vida en el hogar en la capital de Tokio pueden ver las excepcionalmente simétricas cumbres nevadas de la montaña en la lejanía. El monte Fuji es una presencia habitual en las artes y fotografías, siendo una de las escenas más comunes representadas en postales japonesas, miles de las cuales se envían por todo el mundo desde Japón cada año. Pero en el lado noroeste del monte Fuji, situado en 230 kilómetros cuadrados de lava endurecida, se encuentra un bosque conocido como Aokigahara, el bosque de Aokigahara, que a veces se conoce como el mar de árboles. Este puede ser extremadamente denso en algunos lugares, con la roca de lava porosa del bosque teniendo propiedades que lo hacen apto para absorber las ondas sonoras. Esto puede dar a los visitantes una sensación de soledad absoluta, lo que lo convierte en un destino popular para otras actividades menos agradables, como el senderismo o el campamento. Verás, Aokigahara tiene una reputación histórica en Japón por ser el hogar de los yurei, un nombre dado a los fantasmas de los muertos en la mitología japonesa. Esto se debe a varias razones, pero la más prevalente es el hecho de que Aokigahara es conocido, de manera bastante directa, como un bosque en el que las personas se quitan la vida. Cada año, decenas de hombres y mujeres japoneses se adentran en el bosque para acabar con sus vidas. Estos incidentes se han vuelto tan frecuentes en los últimos 50 años que las autoridades japonesas han colocado letreros al inicio de algunos senderos, instando a los visitantes a pensar en sus familias y a contactar con líneas de prevención. Solo en 2003, se localizaron más de 100 cuerpos en Aokigahara, un aumento en comparación con el año anterior, que tuvo 78. Durante el año 2010, la policía japonesa notó que más de 200 personas intentaron quitarse la vida en el bosque, y poco más de 50 lograron completar el macabro acto, sin inmutarse por las muchas señales y advertencias dadas a quienes se aventuran allí. Quizás el método más común en los profundos bosques cerca del monte Fuji son la sobredosis o el ahorcamiento,
aunque se han observado muchos otros métodos más creativos durante las búsquedas anuales de cuerpos realizadas por la policía, voluntarios y periodistas. También es mórbidamente interesante notar que la tasa a la que esto sucede en Japón aumenta durante el mes de marzo, siendo el final del año fiscal para las empresas y comerciantes japoneses. Tanto es así que, en los últimos años, las autoridades locales han hecho un gran esfuerzo por dejar de publicitar las cifras y números en un intento por frenar la popularidad de Aokigahara como destino para este tipo de actos. La popularidad del sitio a menudo se ha atribuido a la novela de Seicho Matsumoto de 1961, Nami no To, conocida en inglés como La Torre de las Olas. La novela cuenta la historia de una pareja japonesa que, al descubrir que el destino les ha hecho imposible estar juntos y ser felices, hacen un viaje al profundo bosque cerca del monte Fuji, donde terminan con sus vidas juntos. Todavía se considera una de las novelas más románticas jamás publicadas en el mercado japonés, pero la culpa de las muertes en Aokigahara no puede recaer completamente sobre los hombros del señor Matsumoto. Hay otro libro, escrito por el autor Wataru Tsurumi, que detalla la dureza de vivir en la sociedad japonesa. Es conocido como Kansen Jisatsu Manuaru, o el manual completo para terminar con tu vida. Publicado por primera vez el 4 de julio de 1993, el libro llegó a vender más de 1 millón de copias solo en el mercado literario doméstico japonés. En el postscriptum, Tsurumi dice: pensar que en el peor momento crucial uno puede escapar del dolor terminando con su vida, permite que uno viva el momento con mayor facilidad. Así que, al distribuir este libro, quiero hacer que esta sociedad asfixiante sea un lugar más fácil para vivir. Este es el objetivo de este libro, y nunca tuve la intención de alentar a los lectores a terminar con su vida. Aunque el libro es claramente un manual de instrucciones, el autor explica su filosofía a lo largo de él, y su oposición a la presión social de vivir fuerte. Detalla cada método, calificando diferentes aspectos de cada técnica, como el dolor, la atrocidad del cuerpo, la probabilidad de fracaso y el costo en caso de fallar. El hecho de que uno pueda identificar fácilmente el método menos doloroso y más fácil de ejecutar fue extremadamente controvertido en el momento de su publicación. Sin embargo, la historia de acabar con la propia vida en Aokigahara antecede la publicación de ambas novelas, y el lugar ha estado asociado durante mucho tiempo con la muerte. Por ejemplo, existe una práctica en Japón conocida como ubasute, que literalmente se traduce como abandonar a una anciana, en la que un pariente enfermo o anciano era llevado a una montaña u otro lugar remoto y desolado, y se le dejaba allí para morir. A pesar de ser una práctica antigua o arcaica, el abandono de los ancianos se practicó en Japón hasta bien entrado el siglo XIX, mucho después de que otras culturas lo hubieran abandonado en favor de la prolongación de la vida, los cuidados paliativos o el confort y respeto general por los ancianos. Esto es lo que llevó principalmente a que Aokigahara se pensara como un lugar encantado, donde los yurei, de aquellos que fueron dejados para morir allí, permanecen. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las autoridades locales para frenar el interés en el bosque, eventos relativamente recientes han atraído la atención pública hacia él de una manera enorme, todo gracias a un youtuber llamado Logan Paul. El nativo de Ohio enfrentó una enorme reacción en línea por un video de YouTube que publicó durante una visita a Japón, uno de los cuales mostraba el cuerpo de lo que aparentemente era una víctima de suicidio. La publicación en estilo vlog mostraba a Logan y sus amigos dirigiéndose al bosque para filmar los llamados bosques encantados. Allí se encontraron con el cuerpo de un hombre. Es evidente que estaban increíblemente conmocionados por lo que veían ante ellos, con un par de capturas de pantalla de la expresión de Logan siendo el tema principal de las miniaturas del video. Pero la indignación fue generalizada cuando Paul y su acompañamiento comenzaron aparentemente a hacer bromas, burlándose de una situación increíblemente oscura e invitando una avalancha de críticas sobre ellos. La identidad del hombre fallecido no se conoce, y el equipo de producción de Paul se había tomado el tiempo de difuminar los rasgos faciales del hombre. Los comentarios en línea llamaron al video de Japón, que obtuvo millones de visitas en YouTube antes de ser retirado, irrespetuoso y repugnante. Los canales de Paul fueron eliminados del programa Google Preferred de YouTube,
donde las marcas venden anuncios en el 5% superior de creadores de contenido de la plataforma. YouTube también dijo que había puesto en espera los proyectos originales con el blogger estadounidense. En promedio, cada año en Japón, más de 25,000 personas se quitan la vida. Eso es 70 cada día, siendo la gran mayoría hombres. La macabra autoinmolación de un hombre de 71 años a bordo de un tren bala japonés en 2014 una vez más llevó el tema a los titulares. Mientras vertía el líquido sobre sí mismo, se informa que ahuyentó a los pasajeros diciéndoles que era peligroso, que llevó a un hombre anciano y tranquilo a rociarse con combustible y prenderse fuego en un vagón lleno en un tren a alta velocidad. ¿Por qué las personas eligen la vida o la muerte? Son preguntas que bien pueden quedar sin respuesta mientras haya seres humanos para hacerlas. Y mientras existe el bosque de Aokigahara, seguiremos teniendo esos pequeños listones de colores para que aquellas almas no tan perdidas encuentren su camino de regreso. La historia más aterradora que he escuchado me la contó mi abuelo. Él fue soldado durante la Segunda Guerra Mundial y se enlistó el día que cumplió 18 años, el 3 de marzo de 1944. El momento de su alistamiento hizo que se perdiera el desembarco en Normandía y todos los horrores asociados a él. Pero llegó al frente occidental justo a tiempo para participar en algo, posiblemente, mucho peor: la invasión del territorio alemán. Mirando hacia atrás, con la visión perfecta que te da la retrospectiva, parece obvio que Alemania estaba destinada a perder la guerra, aplastada bajo el peso combinado de las fuerzas armadas aliadas y soviéticas. Pero en el momento, durante los combates diarios en los campos y bosques del norte de Europa, el futuro parecía cualquier cosa menos seguro. De hecho, Alemania todavía estaba convencida de que podría ganar la guerra usando tecnología de bombas atómicas, tácticas defensivas obstinadas o una combinación de ambas. Los alemanes estaban lejos de estar convencidos de que su lucha había terminado, y fue en esta nueva fase de la guerra donde mi abuelo se encontró, durante un avance aterrador hacia el corazón de Alemania que resultaría tan aterrador como cualquier cosa que lo hubiera precedido, si no más. El 2 de octubre de 1944 comenzó la batalla de Aquisgrán. La ciudad había sido incorporada a la línea Siegfried, la principal red defensiva en la frontera occidental de Alemania, y los aliados esperaban capturarla rápidamente antes de avanzar hacia la cuenca industrial del Ruhr para asestar un golpe decisivo a las capacidades manufactureras alemanas. Sin embargo, a pocos kilómetros al sur de la ciudad se encontraba un lugar conocido como el Bosque de Hürtgen, o Hürtgenwald. Allí estaban estacionados más de 80,000 soldados alemanes, y la Fuerza de Tareas del Ejército de los Estados Unidos enviada al bosque tenía la misión de inmovilizarlos y evitar que reforzaran la ciudad de Aquisgrán. Es allí donde ocurre la historia de mi abuelo, así que sin más preámbulos esto es lo que le sucedió a él. Él y su pelotón habían recibido la tarea de realizar una patrulla rutinaria por el bosque, buscando la línea defensiva alemana para luego llamar a la artillería y al apoyo aéreo. Había sido una mañana tranquila, pero la calma se rompió cuando un disparo distante de rifle hizo que uno de los compañeros de su pelotón cayera al suelo. Los soldados intentaron buscar la poca cobertura que podían, pero pasaron unos minutos antes de que pudieran determinar desde qué ángulo provenían los disparos. Y en ese tiempo, 3 o 4 estadounidenses más cayeron bajo las balas de ese francotirador alemán. Algunos hombres intentaron retirarse tácticamente bajo el fuego de cobertura de sus compañeros soldados, pero el francotirador los abatió antes de que pudieran escapar. No pasó mucho tiempo antes de que todo el pelotón estuviera inmovilizado por el francotirador, completamente incapaz de moverse sin ser abatido donde se encontraban. Pero por horrendo que parezca, eso no es lo que se quedó grabado en la mente de mi abuelo. Es lo que ocurrió después. El operador de radio del pelotón había sido el primero en ser abatido durante la emboscada inicial, y murió desangrado bastante rápido, quedando tendido sin vida en un pequeño claro entre los árboles. Cada vez que alguno de los soldados intentaba sacar el equipo de radio del hombre para ponerlo a salvo, el francotirador disparaba, asegurándose de que se mantuvieran a distancia. Un valiente logró llegar a tocar la radio, pero ya sea por una habilidad obscena o pura suerte, el francotirador logró poner una bala en la parte superior de su palma.
destrozando los ligamentos de los dedos y dejando su mano inutilizable. Para su absoluto horror, no había forma de que pudieran llamar efectivamente a la artillería o al apoyo aéreo. Más de 20 hombres estaban completamente a merced de un solo francotirador alemán. Mi abuelo me contó que en numerosas ocasiones, un soldado podía moverse un poco en su lugar, tal vez asomarse para ver si podían localizar la posición del francotirador. Y cada vez, el hombre caía muerto o gritaba de dolor cuando la bala atravesaba los árboles y daba en el blanco. Y cada vez que el francotirador disparaba y abatía a otro estadounidense en sangre fría, se reía. Se reía tan fuerte que su risa resonaba entre los árboles que los rodeaban. Mi abuelo dijo que ese era el sonido que nunca jamás pudo olvidar. La alegría en la risa del francotirador alemán, el crudo y violento deleite que sentía cuando su bala acertaba. A veces gritaba algo, una frase que mi abuelo no podía entender, pero que luego tradujeron como «más lágrimas, más llanto, niños». Ese francotirador mantuvo inmovilizado al pelotón de mi abuelo durante unas 6 horas completas, pero para él se sintieron como días. Tuvieron que quedarse allí completamente quietos, mientras los ojos abiertos de sus camaradas caídos los miraban, con expresiones de shock y horror en sus rostros sin vida. En un momento dado, el francotirador, incapaz de divisar ningún objetivo vivo a través de su mira telescópica de alta potencia, comenzó a disparar contra los muertos en un intento de quebrar psicológicamente al pelotón. Mi abuelo me contó que todo el pelotón se estremeció de asco y terror cuando una bala destrozó el cráneo de un hombre muerto. Este se había desangrado apoyado contra un árbol y evidentemente aún estaba dentro del campo de visión del francotirador. De todas las heridas y lesiones que mi abuelo vio durante la guerra, me dijo que las heridas en la cabeza siempre eran las peores. Una vez que la integridad estructural del cráneo humano se ve comprometida, ya sea por una bala, metralla o por el impacto contundente de una culata de rifle, el rostro de una persona cambia de forma. La primera bala que impactó el cráneo del hombre muerto prácticamente lo partió en dos, justo por la mitad, pero nada de lo que pueda escribir superará la forma tan horrífica en la que mi abuelo lo describió. Conocía a ese tipo desde hacía meses. Podría haberlo reconocido en la oscuridad solo por su manera de caminar, pero ahora no lo reconocía en absoluto. Sus ojos estaban demasiado separados. Parecía inhumano. Pero el francotirador no se detuvo ahí. Se rió y rió y rió mientras enviaba 2 balas, luego 3, luego 4, al cráneo del hombre muerto, pulverizándolo hasta que solo quedó un desastre de huesos rotos y materia cerebral derramándose. Los globos oculares, aún conectados por el nervio óptico, colgaban de cuencas oculares destrozadas. No puedo ni imaginar lo traumático que debió ser eso para un joven que apenas tenía 18 años. Quiero decir, aún era un niño, un niño. Pienso en cuando yo tenía 18 años. Apenas podía soportar ver un corte de papel, y mucho menos ver cómo la cabeza de alguien explotaba por completo. Su pelotón tuvo que esperar hasta que cayera la noche para escapar. Lo hicieron bajo las burlas del francotirador, que resonaban entre los árboles. Cobardes, cobardes, les llamaba el francotirador alemán entre ráfagas de esa risa perversa y maníaca. Mi abuelo dijo que aún esperaba ser abatido mientras corrían de regreso por el camino por el que habían venido, tratando de no chocar de frente con los troncos de los árboles mientras lo hacían. Un hombre estaba tan aterrorizado que en realidad corrió directamente contra un árbol. Se rompió la nariz, pero se levantó y siguió corriendo. Mi abuelo murió el año pasado, así que considero esto un pequeño homenaje a un gran hombre que pasó por tiempos terribles. Descansa en paz, abuelo. Cada verano durante los últimos años, un grupo de amigos y yo hemos viajado desde nuestras casas en Liverpool, en el Reino Unido, hasta Dumfries y Galloway, en Escocia. Dumfries y Galloway alberga los bosques continuos más grandes de todo el Reino Unido. El Parque Forestal de Galloway es un lugar tan salvaje como se puede encontrar en el Reino Unido, con algunas partes del bosque tan densas y cubiertas de vegetación que es evidente que nadie ha puesto un pie en ellas durante cientos, posiblemente miles de años. Nuestras visitas anuales nos brindaban paz, claridad y un respeto por la naturaleza. Pero el viaje del año pasado terminó en uno de los incidentes más horripilantes y angustiosos de toda mi vida.
Uno que cambió por completo la forma en que veo el mundo y la manera en que considero la mente humana. Año tras año, tomamos un autobús nocturno para cruzar la frontera y luego caminamos hasta un lugar llamado La Lock. Es un lago de pesca privado, supuestamente reservado para los miembros de un club local de pesca, que aseguran que las aguas estén repletas de peces para que ellos los atrapen, lo que hace que sea muy fácil para nosotros realizar una rápida incursión para pescar lo suficiente para la pequeña barbacoa de pescado para nuestra cena. En serio, 45 minutos y ya estamos listos. Y créanme, cualquier pescador les dirá que esa es una velocidad asombrosa para una captura decente. Pero el año pasado decidimos que estábamos cansados de los mismos lugares de siempre y pusimos nuestras miras más lejos. Un mapa nos dijo que había un lago similarmente profundo a unos 30 kilómetros al este, conocido como Loch Dee. Pensamos que sería un lugar perfecto para pescar, y teníamos razón. Claro, no era tan rápido como el lago privado, pero venía con considerablemente menos culpa. Todo iba perfecto hasta la segunda noche cuando, en medio de una sesión de bebidas junto a la fogata, uno de mis amigos saltó de su asiento y se apartó del fuego. ¿Quién era?, preguntó, al principio de manera tranquila, nada más que una confusión cautelosa. ¿Quién? Alguien respondió perezosamente. Alguien moviéndose entre los árboles por allá, dijo, señalando hacia los árboles directamente detrás de mi espalda. Primero me reí con sarcasmo, pensando que solo intentaba asustarnos, pero en el momento en que quedó claro que no estaba bromeando, un escalofrío de miedo me recorrió, y yo también salté de mi asiento. Giré y apunté mi linterna hacia la oscuridad. Podía sentir cómo la tensión entre nosotros aumentaba a medida que buscábamos desesperadamente a quien él podría haber estado viendo. Los haces de luz de las linternas se movían rápidamente por los árboles, inspeccionando cada tronco o grupo de arbustos, pero no había nada. Ninguna señal de la persona que mi amigo había visto. «¡Hola!», alguien gritó, inmediatamente callado por el resto de nosotros. Nadie quería delatar nuestra posición, pero al mismo tiempo necesitábamos saber si había alguien ahí afuera vigilándonos. Pero de nuevo, nada, solo silencio. «Creo que has bebido un poco demasiado, amigo». Recuerdo haberle dicho al tipo que supuestamente había visto una figura caminando entre los árboles. «Estoy bien, apenas toqué ese Bells que compré. Te juro por Dios que vi a alguien justo entonces». «¿Cómo quién?», preguntó alguien. «¿Un hombre? ¿Una mujer? ¿Joven? ¿Viejo?» No sé», respondió con voz temblorosa. «Pero era muy, muy grande. Lo único grande por aquí es tu maldita imaginación, amigo. Ahora vete a dormir. Ha sido un día largo». Y lo había sido. Gracias al autobús nocturno, nadie realmente duerme en el viaje a Escocia. Quiero decir, cierran los ojos, ponen algo de música tranquila en sus auriculares, pero nunca realmente duermen. Así que todos terminan bastante agotados al final de la primera noche. A la mañana siguiente nos sentíamos aún peor. La primera noche después de un viaje tan largo es usualmente la que dormimos como muertos, pero no esa noche. Ninguno de nosotros pudo relajarse del todo, no con la posibilidad de que alguien nos estuviera acechando en el fondo de nuestras mentes. Gracias a Dios solo planeábamos pescar ese día, ya que realmente no estábamos de humor para nada más, dado lo cansados que estábamos. Después del desayuno marchamos hacia el lago con nuestro equipo de pesca. Es un área preciosa, un lago azul cristalino rodeado de colinas. No es inusual tener días realmente agradables y soleados en Escocia, especialmente durante el verano, pero ese día el cielo era de un gris horrible y sucio, como si el sol apenas hubiera salido. Estaba cansado, medio empapado por la llovizna, apenas emocionado por pescar mi cena. En realidad, esperaba que ocurriera algo emocionante y, para mi desgracia, mi deseo se hizo realidad. «Mira», gritó uno de nosotros. «Allí al otro lado del lago, Jesús, ¿puedes ver eso?». Era el mismo chico que había visto a alguien o algo caminando entre los árboles, donde estábamos aterrorizados. Una visión podría haber sido un truco de su mente, pero otra no podía ser un error. «Allí», dijo señalando. Salió de los árboles por un momento, luego desapareció. «Por favor, dime que viste eso». «Amigo, cálmate. Probablemente solo sea... Sé lo que vi y necesitamos salir de este maldito bosque ahora mismo», dijo agarrando su equipo de pesca en pánico. Recuerdo que se apresuró de regreso al campamento. Uno de los chicos lo siguió, aún tratando de calmarlo, pero fue imposible.
Estaba frenético, muerto de miedo por lo que había surgido brevemente del bosque al otro lado del lago. Le pregunté a los otros chicos si habían visto algo. Negaron con la cabeza. Ninguno de nosotros tenía idea de lo que estaba hablando, pero eso no significaba que no estuvieran tan asustados como él por su arrebato. Se suponía que debíamos quedarnos 7 noches completas, pero esa segunda fue la última. Logramos calmar al chico que estaba en pánico, convencerlo de quedarse unas noches más al menos. Habíamos venido hasta aquí y no iba a dejar que uno de nosotros se fuera solo porque tuvo un pequeño susto o algo así. Pero no terminó ahí. En medio de la noche el chico que había estado viendo algo salió corriendo de su tienda, despertándonos a todos, antes de preguntar: ¿pueden oír eso? Había silencio, silencio absoluto. Quiero decir, agudicé mis oídos tratando de escuchar lo que lo tenía tan asustado, pero no oí nada. Solo el susurro de unos sacos de dormir mientras los chicos confundidos se sentaban despiertos. Estaba rascándose las orejas, apretando los dientes, balanceándose hacia adelante y hacia atrás en la tierra, mientras el sonido parecía abrumarlo por completo. Luego, en el mismo instante exacto me di cuenta, creo que el mismo momento en que los demás también lo captaron, que no había ruido, no había monstruo. Todo estaba en su cabeza. Estaba experimentando un colapso psicótico y literalmente todo estaba en su cabeza. Mi nombre es Kiara y vivo aquí en Nashville, Carolina del Norte, con mi perro, Sullivan. Sullivan es el amor de mi vida. Es un husky Alaskan Klee Kai con un pelaje mayormente negro, pero con rayas de pelaje blanco alrededor de sus patas y cara, sin mencionar los pequeños anillos de pelaje oscuro alrededor de sus ojos azules pálidos, que lo hacen parecerse al hamburglar. Lo rescaté de un refugio cuando era solo un cachorro, justo después de que mi prometido se mudara a Hong Kong por trabajo. Él me ayudó a sobrellevar la soledad inicial en esas noches, en las que simplemente no podía soportar meterme en una cama vacía por 50ª vez, y en los años que siguieron, cuando mi esposo decidió que estaría mejor formando una familia con una mujer china que conoció a través de su trabajo, Sullivan me ayudó a superar el desamor. Sullivan es un perro grande, un subwoofer, mientras que otros perros necesitan paseos. Sullivan necesita caminatas. Por eso, todos los fines de semana durante los últimos años lo llevaba al Bosque Nacional de Nantahala, uno de los pocos lugares donde realmente podía ser el mismo. Los perros simplemente no están hechos para estar encerrados en interiores. Necesitan correr, necesitan explorar, necesitan un lugar como Nantahala, y coincidentemente, yo también lo necesitaba. Era un lugar donde realmente podía perderme. Un lugar para escapar de las presiones de un trabajo de alta presión y alta remuneración. El bosque era un lugar de santuario para mí, pero todo cambió un frío día de octubre cuando me di cuenta de que hay una buena razón por la cual los seres humanos se han aislado en pueblos y ciudades, porque la naturaleza salvaje, al parecer, no es nuestra amiga. Sullivan siempre era más feliz en el bosque. Para un animal tan majestuoso, tiene una habilidad increíble para actuar como un tonto, y el bosque sacaba eso de él en abundancia. Se perdía en la sensación de pura libertad, con sus ojos azules bien abiertos y su lengua colgando por un lado de su boca, disfrutando de sus sumis, lo que inevitablemente me hacía reír por lo tonto que actuaba. Así que puedes imaginar lo rápido que noté un cambio en su comportamiento, cómo pasó de ser un perro tan ruidoso y bullicioso a un tembloroso y quejumbroso desastre, que apenas se alejaba a unos pocos metros de mí en ningún momento. En todo el tiempo que había estado llevando a Sullivan a Nantahala, nunca lo había visto actuar de esa manera, y cuando puse una mano en su cuello para acariciarlo, descubrí que en realidad estaba temblando de miedo. Mi primer pensamiento fue que podría haber un puma en la zona, pero un encuentro anterior con lo que había supuesto era un depredador había hecho que Sullivan ladrara sin cesar y se volviera extremadamente agresivo. Ahora eso fue en el otoño del año pasado y, el verano anterior, Nantahala había visto un aumento pronunciado en la actividad de osos negros, con los propietarios de viviendas siendo alentados a ser mucho más cuidadosos en cuanto a la eliminación de alimentos. Era completamente posible que Sullivan hubiera olido a una osa con crías, en cuyo caso tenía razón en ser cauteloso.
Pero no estaba solo cauteloso, estaba absolutamente aterrorizado. No tenía idea de qué hacer con tal situación, pero una cosa estaba clara. Sullivan quería salir, y en consecuencia, yo también. Había un gran problema con tal plan. Ya habíamos pasado como 2 horas caminando en el bosque. Salir no sería rápido ni fácil. Con cada paso la tensión aumentaba. Sullivan miraba detrás de mí con ojos salvajes y aterrorizados, avanzando rápido antes de regresar a quejarse conmigo. Cada paso parecía un poco más rápido que el anterior, mi paranoia absoluta creciendo hasta el máximo mientras miraba continuamente detrás de mí, y continuamente no veía nada. Pero algo estaba detrás de nosotros. Sullivan lo sabía, y yo podía sentirlo. En un punto él corrió de vuelta a mi lado y se congeló, mirando hacia el denso bosque mientras olfateaba el aire frente a él. Pensé que lo peor había pasado, pero estaba horriblemente equivocada. Con un aullido tan fuerte que me dolió los oídos, Sullivan salió corriendo entre los árboles delante, con ladridos entrecortados que acentuaban su galope canino. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro en los árboles detrás de mí, y con un terror tan intenso que todavía lo siento hasta el día de hoy, escuché algo respirando detrás de mí, y era enorme. Simplemente corrí, siguiendo el sonido de los ladridos de Sullivan, atravesando los densos árboles mientras las ramas secas rasgaban la piel desnuda de mi cara. He tenido muchas veces en mi vida en las que me he sentido incómoda, ansiosa o asustada, pero esta experiencia las eclipsó a todas. Ninguna emoción se puede comparar con la de saber que estás siendo cazado por algo con lo que no puedes razonar o negociar, algo que triturará tus huesos hasta convertirlos en polvo, y no sentirá absolutamente nada. Corrí más rápido y más tiempo de lo que jamás lo he hecho en mi vida, tan intensamente que cuando finalmente tuve que detenerme para tomar aire, me encontré vomitando sin nada en el estómago contra un tronco de árbol, por puro agotamiento, por miedo, por puro imperativo biológico que me hacía lo más ligera y móvil posible, pero no podía haber respiro. Los furiosos ladridos de Sullivan lo dejaban abundantemente claro. Teníamos que seguir moviéndonos. Era eso, o ser devorados vivos. Con lágrimas en los ojos seguí corriendo, atravesando el bosque, los matorrales tan densos que corría medio ciega, lo cual quedó dolorosamente claro cuando mi pie se enganchó en un tronco caído y fui lanzada al suelo. El impacto me dejó sin aliento con un feo gruñido, y cuando rodé sobre mi espalda luchando por respirar, vi a Sullivan aparecer a mi lado. Había sido mi héroe tantas veces antes, y no estaba dispuesto a fallarme ahora. Sus ladridos eran salvajes, llenos de rabia, sus dientes afilados expuestos mientras volcaba toda la fuerza de su ser en el bosque detrás de nosotros. Era aterrador, inspirador de contemplar, y en ese momento agradecí a Dios que él estuviera de mi lado, pero ni siquiera Sullivan pudo mantener la exhibición, porque cuando la cosa invisible que nos cazaba pareció rugir desde los árboles, Sullivan se quedó en silencio. Corrió hacia mí, tomando el cuello de mi impermeable entre sus dientes e intentando arrastrarme por el suelo del bosque, pero yo estaba renovada por el terror, por mi imperativo biológico, por la necesidad cruda de sobrevivir. En un instante, estaba de nuevo de pie, corriendo, jadeando, luchando por mi vida. Recuerdo haber tenido un momento de terror pensando que Sullivan podría dejarme, que el miedo podría ser demasiado para él, que podría escapar en el bosque, pero él nunca dejó de regresar y encontrarme. Incluso cuando estaba fuera de mi vista, se aseguraba de seguir ladrando furiosamente para que supiera exactamente hacia dónde correr. Eso fue hasta que atravesé un grupo particularmente denso de arbustos para encontrar a Sullivan parado inmóvil en la orilla de un río. No era tan ancho ni tan profundo, pero era suficiente obstáculo para detener su avance. Verás, Sullivan odiaba el agua. No sé si fue algo que le pasó de cachorro antes de que lo adoptáramos del refugio, pero Sullivan siempre la había odiado. Piscinas, ríos, lagos, no podías hacerlo acercarse a menos de 1,5 metros de ellos, y por eso, ver ese río en nuestro camino me aterrorizó en un nivel completamente nuevo. Por puro instinto simplemente salté. Como dije, no era particularmente ancho, pero el agotamiento de correr durante tanto tiempo significó que apenas logré saltar. Me di la vuelta sabiendo que Sullivan no intentaría saltar sin un estímulo o dirección. Mi voz temblaba mientras hablaba. «Vamos, chico, salta hacia mamá. Por favor, chico, por favor, salta hacia mamá».
Fue horrendo ver sus ojos, tan llenos de confusión, diciendo sin palabras: «¿Por qué me estás obligando a hacer esto?». Lo vi caminar de un lado a otro en la orilla mientras la cosa que nos cazaba se acercaba más y más. Al final le rogaba, le suplicaba, prometiéndole cenas de bistec por un año entero si solo cruzaba ese río. Por un momento se congeló, evaluando la distancia, antes de salir corriendo de nuevo hacia los árboles. Ese sentimiento de terror me atrapó. No podía hacerlo. Estaba tan aterrorizado por el agua que en un momento de puro pánico huyó de regreso en la dirección de lo que nos perseguía. Pareció una eternidad estar parada allí en la orilla del río, rezando para que reapareciera, convenciéndome de alguna manera de que no lo haría. Solo que sí lo hizo. En un momento glorioso surgió del follaje, corriendo hacia la orilla del río a toda velocidad. Cuando llegó a la orilla, sus patas se estiraron como resortes, enviándolo volando por el aire, muy por encima del río. Es curioso los pequeños detalles que recuerdas de un evento traumático, y uno de los que se me quedan grabados son los ojos de Sullivan cuando saltó ese río. Eran enormes, esos grandes círculos azules pálidos, que parecían brillar desde los anillos de pelaje negro alrededor de ellos, casi como si no pudiera creer lo que estaba haciendo. Y francamente, yo tampoco. Quiero decir, cuando digo que parecía un héroe de acción en alguna película exagerada de los años 80, no estoy exagerando. El valor que mostró es algo a lo que siento que solo puedo aspirar. Incluso su aterrizaje fue dramático. Apenas logró cruzar y estaba luchando por subir el banco de tierra cuando salté hacia él. Lo tomé por el collar y lo jalé hasta un terreno sólido. Cuando estuvimos arriba, volvió a correr con renovada velocidad, aparentemente más aterrorizado por el agua que por lo que nos había estado acechando. Había tenido lágrimas en los ojos antes, pero en ese momento rompí completamente en llanto, llamándolo con una respiración entrecortada. «Buen chico, Sullivan, buen chico». Seguí corriendo, sintiendo que mis muslos ardían y mis pies dolían como si hubiéramos corrido kilómetros y kilómetros. Estaba tan falta de aliento, tan agotada, que pensé que podría desmayarme en cualquier momento. Cuando digo que literalmente podía escuchar mi propio corazón latiendo en mi garganta, no estoy exagerando en lo más mínimo. No soy una persona poco en forma. Bailo mucho, tomo clases de spinning, tengo resistencia, pero correr a casi toda velocidad durante la mayor parte de una hora hizo que sintiera que mi corazón estaba a punto de explotar en mi pecho. Para cuando llegué a la cima de otra suave pendiente, mis piernas cedieron bajo mi peso. Recuerdo ver aparecer manchas blancas plateadas en mi visión, y no importaba cuánto intentara respirar, simplemente no podía obtener suficiente oxígeno. Cuando vi algo moverse frente a mí, algo que definitivamente no era Sullivan, pensé que eso era todo. Pensé que me desmayaría para no volver a despertar jamás, habiendo sido destrozada por lo que sea que nos estaba persiguiendo. Me desperté en el asiento trasero de una camioneta para 4 personas. Tan pronto como encontré la fuerza para sentarme, escuché una voz fuera del vehículo gritar: «Oye, está despierta». De repente la puerta se abrió y una persona que nunca había visto en mi vida me ofreció una botella de agua de plástico y me preguntó si estaba bien. No hablé, solo tomé el agua que me ofreció y bebí como 3/4 de ella en un largo trago dulce. Cuando recuperé mis sentidos, me entró el pánico. No podía ver a Sullivan en ninguna parte. Miré al desconocido, vestido con ropa de casa, e intenté reunir la fuerza para preguntarle dónde estaba mi perro, aunque las palabras simplemente no salían. La expresión en mi rostro debió decirle todo lo que necesitaba saber, porque me dijo que Sullivan estaba bien, que solo estaba dentro de su cabaña de casa comiendo algo. Simplemente lloré de alivio. Estaba tan feliz de que estuviera bien, pero eso no fue lo que me hizo romper en llanto. El cazador me dijo que, durante un rato, Sullivan no quiso seguir a ninguno de ellos fuera del camión. No importaba cuánto le ofrecieran carne, solo se quedó a mi lado, ladrando y gimiendo, esperando que me despertara. Durante un par de horas me uní a los cazadores en su cabaña, comiendo lentamente la hamburguesa que me ofrecieron mientras recuperaba mi fuerza. Les conté exactamente lo que había pasado, cómo Sullivan se había asustado después de que nos topáramos con lo que suponía era un oso negro. Pero los osos negros son relativamente pequeños, ciertamente no tan grandes como los osos grizzly,
y ciertamente no tan grandes como lo que nos había estado persiguiendo en el bosque. Les planteé el tema y les pregunté qué pensaban que podría ser. Pensé que podrían tener una respuesta siendo cazadores experimentados, pero no la tenían. Hubo un silencio incómodo mientras intercambiaban miradas antes de que uno de ellos hablara, diciendo que simplemente no lo sabían. Pregunté si era posible que un oso grizzly pudiera haber llegado tan lejos desde las montañas rocosas, y uno respondió que era posible. Pero eso era mentira, una mentira absoluta. Esos cazadores posiblemente me salvaron la vida, y por eso les estaré eternamente agradecida. Pero sé que me mintieron. Los osos grizzly no llegan ni remotamente cerca de Carolina del Norte en ninguna época del año. He investigado bastante sobre lo que nos estaba persiguiendo ese día, pero no he podido encontrar nada concluyente. Y lo único que sé con certeza es que esos cazadores estaban ocultando algo, y mientras lo hagan, la gente seguirá desapareciendo en ese tramo del bosque de Carolina del Norte. Sullivan está acostado junto a mi silla de computadora mientras escribo esto, siempre fiel, siempre vigilante, y en mis momentos más oscuros me pregunto cómo voy a sobrevivir sin él. Esto es una advertencia, te lo ruego, te imploro, por favor, no vayas de excursión a los bosques alrededor de Pittsfield, Massachusetts. Conozco esos bosques como la palma de mi mano. Jugaba con mi hermano pequeño entre esos árboles cuando aún tenía menos de 10 años. Así que créeme cuando te digo que algo ha estado cambiando allí, y no para bien. La primera vez que noté que algo andaba terriblemente mal fue durante una caminata hace unas semanas, a principios de la primavera. Las aves migran de regreso desde los cálidos climas del sur a sus territorios del norte en masa. Miles y miles de pequeños pájaros cantores ocupan los árboles alrededor del monte Greylock durante el mes de marzo, cada uno cantando una dulce canción alegre que en realidad es un grito de guerra, una llamada para que los retadores se enfrenten y los destronen de su percha. Sin embargo, mientras caminaba a través de la hojarasca del invierno anterior, no pude escuchar ni una sola cosa. Ningún pájaro ni ningún otro animal parecía seguir llamando hogar al bosque. Esto me puso nervioso por dos razones. Una, los animales tienen una capacidad increíble para detectar peligros imperceptibles para los humanos. Su sentido del olfato, oído y la atmósfera general son muy superiores a los nuestros. Si la vida silvestre había abandonado el área con tanta prisa, o al menos se negaba a regresar, eso podría significar que algo horrible estaba a punto de suceder. Y dos, las áreas boscosas se vuelven excepcionalmente silenciosas cuando hay un gran depredador alrededor. Las palomas torcaces se vuelven mortalmente silenciosas y se quedan quietas esperando que un oso negro o un puma simplemente pase de largo. A veces lo hacen, a veces no, pero de cualquier manera sería terriblemente peligroso que yo merodeara por allí si alguno estuviera rondando la zona. Así que naturalmente comencé a dirigirme de vuelta hacia mi coche cuando ocurrió algo realmente peculiar. Siento que debo recordarte en este punto que he estado jugando en los bosques alrededor del monte Greylock desde que tenía como 7 u 8 años. Está bastante lejos de donde vivía nuestra familia cuando era niño, pero gracias a nuestras bicicletas teníamos un área bastante grande para explorar durante esos largos veranos. El punto es que conozco muy bien esos bosques, pero de alguna manera logré perderme. Primero me di cuenta de que me había desorientado cuando sentí que mi cabeza comenzaba a palpitar con un dolor sordo. Me detuve un momento, frotándome los ojos y el puente de la nariz para intentar masajear el dolor de cabeza. Pero cuando abrí los ojos de nuevo y miré a mi alrededor, sentí un leve pánico recorriéndome. No reconocía mi entorno, y no puedo subestimar lo desconcertante que fue para mí estar en un lugar que había visitado toda mi vida, y que de repente me resultara completamente extraño. De hecho, tuve que tomarme un momento para sacar mi brújula solo para intentar orientarme hacia dónde estaba dirigido. Pero para mi sorpresa la aguja de la brújula seguía moviéndose lentamente. Incluso cuando lograba que se quedara quieta en una supuesta dirección, comenzaba a moverse de nuevo lentamente. Ahora, esto era mucho menos problemático de lo que podría parecer. Claro, era inquietante, pero hay formas de solucionar una brújula defectuosa, como por ejemplo, el musgo crece principalmente en el lado norte del árbol, el lado que recibe más luz solar, por lo que eso proporciona una forma fácil de determinar cuál es el norte. Al menos usualmente lo haría.
porque al inspeccionar varios troncos de árboles, me di cuenta de que el sol estaba colgando en la parte sur del cielo. O eso, o el musgo en esta área crecía principalmente en la sección sur de los troncos de los árboles. Entiendo que no es del todo imposible, pero ese fue otro detalle que simplemente parecía freír mi cerebro. Nada tenía sentido, y cuanto menos lo tenía, más comenzaba a burbujear la sensación de puro pánico en mi pecho. Pero el pánico en esa situación, en cualquier tipo de situación, es la bienvenida a la derrota, la degradación y la muerte. Me mantuve tranquilo. Me dije a mí mismo que había una explicación racional para todo lo que estaba ocurriendo, y caminé en la dirección en la que estaba casi seguro de que se encontraba la carretera más cercana. Fue entonces cuando me encontré con algo que nunca había visto en esos bosques antes, algo que parecía tan fuera de lugar que era francamente aterrador. En todos los años que había pasado vagando por esos bosques con mi hermano cuando era niño, nunca había visto nada como la vieja cabaña destartalada que estaba frente a mí. Y quiero decir vieja, en el sentido de que no había forma de que hubiera sido construida después de 1979. Así que como mi hermano y yo habíamos pasado por alto este lugar, era completamente incomprensible para mí. Lo obvio era tocar la puerta de la cabaña para ver si alguien estaba en casa, y aunque pudiera encontrarlo humillante, pedir direcciones. Pero a medida que me acercaba más y más a la rústica puerta delantera, sentí la sensación más extraña. Lo atribuí al cansancio general. Tal vez mi nivel de azúcar en sangre estaba bajo. No estoy del todo seguro, pero por alguna razón, cada paso que me acercaba más a la cabaña se volvía más y más difícil. Para cuando finalmente estuve listo para golpear con el puño cerrado en esa vieja puerta de madera, sentí como si algo me estuviera repeliendo físicamente de ella, susurrando directamente en mi cerebro. Aléjate de este lugar y nunca regreses. No mires atrás, nunca mires atrás. Cuando finalmente golpeé, la puerta se abrió ligeramente, revelando la dilapidación detrás de ella. Cualquier cerrojo o cerradura que estuviera en la puerta hacía mucho tiempo que se había desgastado, y el interior estaba tan deteriorado y podrido como el exterior. Evidentemente estaba abandonada, pero había un curioso orden en los muebles que me llevó a creer que, de vez en cuando, la cabaña realmente recibía a algunos visitantes además de mí. Pero algo en la esquina de la cabaña atrajo mi atención, y luego vi lo que era. Lo que estoy a punto de intentar describir es francamente indescriptible. Sé que era un ídolo de madera de algún tipo, una pequeña estatuilla sobre un altar de piedra, pero, y aprecio que esto sea intensamente confuso de leer, no podía entender lo que estaba viendo. Era como si mi cerebro fuera completamente incapaz de procesar la información que mis ojos le estaban enviando. Y con eso, mi dolor de cabeza regresó, junto con un tipo de ansiedad tan aplastante que sentí que iba a tener un ataque de pánico. No me preguntes cómo lo sé, pero ese ídolo de madera, un enredo de ramitas, enredaderas y musgo, era una representación de maldad pura y sin filtro, y huí de él. No me avergüenza en lo más mínimo admitir que corrí como un niño asustado de esa cabaña y hacia la noche. Sí, leíste bien. Cuando entré en esa cabaña, aún era de día. No pude haber estado allí más de un par de minutos al menos, eso fue lo que sentí. Pero cuando salí corriendo por la puerta de madera estaba completamente oscuro afuera. Corrí hasta que encontré la carretera. Corrí hasta que encontré mi coche y conduje como un loco hasta estar completamente de vuelta en casa. No he podido obligarme a hablar sobre lo que me sucedió ese día hasta ahora. Intenté contárselo a un amigo cazador una vez, pero las palabras simplemente no salían. Pero por favor, haz caso a mi advertencia y no vayas de excursión a los bosques alrededor de Pittsfield, Massachusetts. Desde que tengo memoria, la naturaleza ha sido mi refugio, un lugar donde podía desconectar del bullicio de la vida cotidiana y encontrar paz en la soledad de los bosques. Acampar y recorrer senderos remotos siempre me brindó una sensación de libertad indescriptible. No había nada comparable a la brisa fresca que acaricia tu rostro al amanecer, el sonido de las hojas susurrando con el viento, o la serenidad que solo se encuentra en la profundidad de los bosques. Para mí, estas escapadas eran más que un simple hobby. Eran una necesidad, una forma de vida. Aquel día, el clima era perfecto para una aventura. El sol brillaba con fuerza, pero el aire era fresco,
un equilibrio ideal que prometía una jornada placentera en la naturaleza. Decidí adentrarme en un bosque que había explorado muy poco, una región apartada y desconocida para la mayoría de los excursionistas. Había escuchado que este bosque albergaba una gran variedad de vida silvestre, y estaba ansioso por sumergirme en su vasto e inexplorado territorio. La caminata comenzó de manera tranquila. Cada paso que daba sobre la hojarasca era un recordatorio de la paz que buscaba. Caminé durante horas dejando que el bosque me envolviera con su calma. Me detuve en varias ocasiones para observar huellas de animales, rastros apenas visibles que contaban historias de la vida que se movía a mi alrededor. Era fácil perder la noción del tiempo en un lugar así, donde el único reloj era el sol que se movía lentamente en el cielo. Decidí que era hora de establecer mi campamento cuando el sol comenzó a descender, pintando el cielo con tonos cálidos de naranja y rosa. Encontré un claro rodeado de altos pinos, un lugar perfecto para pasar la noche. Mientras montaba mi tienda, algo en el suelo llamó mi atención. Apenas visible entre la maleza, descubrí un alambre delgado, bien camuflado entre las hojas caídas. Me incliné para examinarlo y, para mi sorpresa, me di cuenta de que era parte de una trampa rudimentaria, pero efectiva, probablemente destinada a capturar animales grandes como venados. La curiosidad se apoderó de mí. Había visto trampas antes, pero esta parecía extrañamente fuera de lugar, como si alguien la hubiera colocado no solo para cazar, sino con otro propósito en mente. Mis pensamientos se vieron interrumpidos abruptamente cuando, en un descuido, mi pie se enredó en el alambre. Sentí un dolor agudo en el tobillo cuando el metal afilado cortó mi piel, y caí al suelo con un grito sofocado de dolor. El dolor era tan intenso que por un momento me dejó sin aliento. Intenté liberar mi pie, pero el movimiento solo agravó la herida, haciendo que la sangre brotara con más fuerza. La desesperación comenzó a instalarse en mi mente. Estaba solo, a kilómetros de cualquier rastro de civilización, herido y sin posibilidad de pedir ayuda. El miedo se apoderó de mí, un miedo primitivo que me hizo entender la gravedad de mi situación. Fue entonces cuando, como salido de la nada, apareció un hombre. Su presencia me tomó completamente por sorpresa. Era como si hubiera estado observándome desde las sombras. Era alto, de complexión robusta, con una barba espesa y descuidada que enmarcaba su rostro severo. Sus ojos, de un tono gris acerado, tenían una mirada penetrante que me hizo sentir incómodo de inmediato. A pesar de su apariencia ruda, su voz, cuando habló, fue sorprendentemente calmada. «Vaya, parece que te has metido en un buen lío», dijo con una voz profunda y grave que resonó en el silencio del bosque. Intenté explicar lo que había sucedido, tartamudeando debido al dolor y al pánico que comenzaba a nublar mis pensamientos. Él se arrodilló junto a mí, observando mi tobillo herido con una expresión que no lograba descifrar. Había algo en sus ojos, una mezcla de curiosidad y satisfacción. No estaba seguro, pero esa mirada me puso en alerta. Sin decir una palabra más, el hombre sacó una pequeña herramienta de su bolsillo y, con sorprendente habilidad, logró liberar mi pie del alambre. El alivio fue inmediato, pero el dolor persistente en mi tobillo me recordó que mi situación seguía siendo grave. Me ayudó a ponerme de pie, y aunque todo mi instinto me decía que debía alejarme de él, no tenía muchas opciones. Mi tobillo estaba en un estado lamentable, y sabía que no podría regresar al campamento por mi cuenta. «Tengo una cabaña no muy lejos de aquí», dijo mientras me ayudaba a caminar. «Puedes descansar allí hasta que te sientas mejor». Su propuesta me pareció tanto una salvación como una trampa. No podía ignorar la sensación de peligro que emanaba de este hombre, pero el dolor y la pérdida de sangre me dejaban pocas alternativas. Con cada paso que dábamos, me sentía más débil, y el bosque, que antes me parecía acogedor, ahora se volvía opresivo y oscuro, como si los árboles se cerraran a nuestro alrededor, aislándonos del mundo exterior. Después de lo que pareció una eternidad, llegamos a su cabaña. Era una estructura pequeña y rústica, construida con madera envejecida y cubierta de musgo. El lugar tenía un aire de abandono, como si hubiera sido erigido muchos años atrás y luego dejado a merced de los elementos. A pesar de su aspecto destartalado, la cabaña parecía sólida, un refugio que prometía resguardo del frío que comenzaba a invadir el bosque al caer la noche. El hombre me condujo al interior,
y lo que vi no hizo más que aumentar mi incomodidad. El interior estaba tenuemente iluminado por una lámpara de aceite que proyectaba sombras inquietantes en las paredes. Había muy pocos muebles, un sofá desgastado, una mesa de madera tosca y un par de sillas desvencijadas. La única decoración visible eran unos pocos trofeos de caza colgados en las paredes, cuernos de venado que parecían observarme con ojos vacíos. Me sentó en una de las sillas mientras buscaba algo en un viejo armario de metal. El silencio en la cabaña era opresivo, roto solo por el crujido de la madera bajo sus pies. Finalmente, regresó con una botella de alcohol y vendas, y me indicó que me recostara en el sofá. El dolor en mi tobillo era insoportable, y cada movimiento me hacía gemir involuntariamente. El hombre comenzó a limpiar la herida con movimientos lentos y meticulosos. Sentía el ardor del alcohol mientras desinfectaba el corte, y aunque agradecía la atención que estaba recibiendo, algo en su comportamiento me seguía poniendo nervioso. Su toque era a la vez firme y suave, casi demasiado suave. Había una extraña intimidad en la forma en que manipulaba mi tobillo herido, como si disfrutara del contacto. «Deberías quedarte aquí hasta que te mejores», dijo finalmente, envolviendo mi tobillo con las vendas. Su tono no admitía réplicas. Aunque le agradecí su ayuda, no podía ignorar la creciente sensación de peligro. La cabaña, que al principio parecía un refugio seguro, ahora se transformaba en una prisión. Mi cuerpo estaba agotado. El dolor y la pérdida de sangre habían drenado mis fuerzas, pero mi mente no dejaba de gritarme que algo estaba muy mal. A pesar de mi creciente temor, no tenía fuerzas para hacer nada más que asentir débilmente y cerrar los ojos, esperando que el cansancio me llevara al sueño. Pero el sueño no llegó. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún momento de la noche, una sensación extraña me despertó. Sentí una mano áspera sobre mi pierna, moviéndose lentamente hacia mi tobillo. Abrí los ojos con dificultad y lo vi. Estaba sentado junto a mí masajeando mi pierna con una expresión que me heló la sangre. Sus ojos estaban fijos en mí, y su aliento, cargado de un olor a tabaco y sudor, era nauseabundo. «Necesitas relajarte», murmuró con una voz ronca mientras sus manos seguían deslizándose por mi pierna. Cada fibra de mi ser se tensó al instante. Intenté moverme, pero el dolor en mi tobillo me mantenía atrapado en el sofá. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y una sensación de pánico comenzó a apoderarse de mí. Su toque, que al principio era inquietante, ahora se volvía intrusivo, inapropiado. Sus manos, que habían estado masajeando mi tobillo, comenzaron a subir por mi pierna y su mirada se volvió aún más perturbadora. «¿Qué estás haciendo?», logré preguntar con voz temblorosa, aunque ya sabía la respuesta. «Solo quiero ayudarte a sentirte mejor», respondió con una sonrisa torcida, una sonrisa que no tenía nada de bondad. Intenté apartarlo, pero mi fuerza era insignificante en comparación con la suya. Él continuó. Su respiración se aceleraba, y sus manos se volvieron más firmes, más exigentes. Mi mente estaba en blanco, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. El hombre que había llegado como un salvador se estaba transformando en un monstruo delante de mis ojos, y yo era completamente indefenso. El miedo se transformó en terror cuando entendí lo que iba a pasar. No tenía escapatoria, no tenía fuerzas para luchar, y el dolor en mi tobillo era tan intenso que apenas podía moverme. Sus palabras se convirtieron en murmullos incomprensibles mientras sus manos exploraban mi cuerpo con una familiaridad que me repugnaba. No había nada que pudiera hacer, más que esperar que todo terminara lo más rápido posible. No sé cuánto tiempo pasó en esa cabaña maldita. Todo se convirtió en una mezcla de dolor, miedo y humillación. La sensación de su cuerpo sobre el mío, de su aliento en mi cuello, era algo que deseaba olvidar, borrar de mi mente para siempre. Pero sabía que esos recuerdos se quedarían conmigo, atormentándome por el resto de mis días. Después de lo que pareció una eternidad, todo terminó. El hombre se apartó de mí, dejándome tirado en el sofá, incapaz de moverme por el dolor y la vergüenza. Mi mente estaba nublada, mi cuerpo temblaba de manera incontrolable, y una sensación de vacío se instaló en mi pecho. Todo lo que quería era desaparecer, desvanecerme en la oscuridad del bosque y no volver a despertar. La oscuridad finalmente se apoderó de mí, y caí en un sueño sin sueños, un escape temporal de la pesadilla en la que me había sumido. Pero cuando desperté no estaba en la cabaña,
Estaba solo en medio del bosque, tirado en el suelo entre las hojas y la tierra húmeda. El sol estaba comenzando a salir, iluminando el paisaje con una luz fría y distante. Mi tobillo estaba vendado de nuevo, y el dolor en mi cuerpo era tan intenso que apenas podía moverme. Intenté incorporarme, pero el dolor en mi tobillo era insoportable. Me quedé allí, tendido en el suelo tratando de entender lo que había pasado. Todo parecía borroso, confuso, como si hubiera sido parte de un sueño febril. Pero el dolor en mi cuerpo, especialmente el dolor agudo en mi ano, me decía que no había sido un sueño. Había sido real, todo había sido real. Quería creer que había sido solo una pesadilla, una alucinación provocada por el dolor y la fiebre. Pero la realidad era innegable, y los recuerdos de lo que había ocurrido en esa cabaña me perseguirían para siempre. Nadie debería pasar por algo así, y yo solo espero que ningún otro incauto caiga en las trampas de ese hombre en el bosque. Con una fuerza que no sabía que tenía, logré ponerme de pie. Mi cuerpo temblaba y cada paso que daba era una agonía, pero sabía que debía salir de allí, alejarme de ese lugar maldito antes de que algo peor me ocurriera. Caminé durante horas, luchando contra el dolor y el miedo, hasta que finalmente encontré el sendero que me llevaría de regreso a la civilización. No he vuelto a esos bosques desde entonces. La naturaleza, que una vez fue mi refugio, se ha convertido en un recordatorio constante de la pesadilla que viví. Cada noche, cuando cierro los ojos, revivo esos momentos, el dolor, el miedo y la sensación de estar completamente solo en un mundo que se volvió hostil. Y aunque trato de convencerme de que todo fue solo una terrible pesadilla, el dolor que siento me dice que no lo fue.